Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y nosotros esta vez trataremos un tema que vuelve a proponer el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y tiene que ver con imprimir billetes, que el Banco de la República emita billetes para todos los colombianos. Pues bien, esta propuesta la vuelve a lanzar el senador Gustavo Petro. Por supuesto, ha levantado varias escamas pues, en el sector político, también en todos los analistas económicos y demás, pero para hablar un poco mejor sobre este tema y sobre todo para tratar de entender si esta realmente es la solución para la crisis económica que está viviendo el país a causa de la COVID-19, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Jorge Sasa, él es analista económico. Jorge, bienvenido a Semana Noticias y quisiera empezar por esa pregunta: ¿si es realmente la solución para esta crisis económica? Muchas gracias, María Paula. La respuesta rápida es que la crisis económica tiene unas raíces muy profundas. No tenemos antecedentes cercanos estadísticos de una crisis de estas quizás en un siglo en el mundo, y la solución de financiar el déficit fiscal o financiar una gran dosis de gasto público con emisión monetaria o con un crédito del Banco Central, pues no aparece hoy como algo que prácticamente sino un país conozco yo que se ha atrevido a decir algo de ese estilo. Entonces, las soluciones para esta crisis creo que van a tomar tiempo, creo que exigen un análisis mucho más detallado de lo que está pasando y pasan por hacer un diagnóstico muy preciso de nuestras propias posibilidades como nación desde el punto de vista financiero y económico. El Banco de la República de Colombia se ha reconocido por ser un banco conservador, porque las decisiones han sido en esta línea. En caso tal de que esta propuesta siguiera en pie, siguiera en el debate público, político y demás, ¿usted cree que sí prosperaría? Pues es un poquito prematuro decir algo sobre este tipo de propuestas cuando no se conocen documentos que estén respaldándolas, que nos hablen de los detalles, que nos digan cuáles son las condiciones de una propuesta de estas. Lo que la Constitución del 91 y lo que la Ley 30 de 1992 plantea, que es la ley del Banco de la República, es que el Banco de la República puede concederle créditos a la nación siempre y cuando el Banco de la República tenga una unanimidad en su junta directiva para atender ese tipo de propuestas. Hoy pues nunca ha ocurrido, jamás ha ocurrido una propuesta de este estilo, y vuelvo y repito, prematuro decir qué va a pasar ahí, si efectivamente alguien del Ejecutivo va a hacer una propuesta de ese estilo en algún momento de nuestra historia y le dice al Banco Central: préstenos dinero y préstenos X cantidad de dinero. El Banco Central, para responder, seguramente hará bastantes evaluaciones y hará preguntas, muchísimas preguntas sobre el futuro, sobre las implicaciones que esto tiene, porque cualquier solución que adoptemos está conexa a costos, a cosas que desafortunadamente nos implican que hay que pagar eso en algún momento del tiempo. Entonces, pues resulta prematuro, y más resulta prematuro cuando no conocemos ninguna propuesta un poco más formal. Lo que conocemos son un poco más comentarios que salen en las redes sociales o se lanzan propuestas así como decimos al aire. Pero eso, si fuera así, si fuera a ser una realidad, necesita sustento, y sustento muy sólido, muy concreto para que se estudie. No es la primera vez que el senador Gustavo Petro lanza esta propuesta de emitir pues billetes, que lo haga el emisor, pero en caso tal, usted le entiendo que me diga que sea prematuro, pero en caso tal, ¿esto no se trasladaría también a un costo para los colombianos?
Es decir, lo que viene es que si en el hipotético caso de que un banco central haga una emisión de dinero para hacerle un crédito al banco, al ejecutivo nacional, pues eso automáticamente amplía la oferta de dinero. Entonces ahí salimos un poco de las maneras con las cuales después de la Segunda Guerra Mundial los países han venido haciendo emisión de dinero. La emisión de dinero se dice que es como si fuera una especie de aceite que va haciendo o va permitiendo que el motor de la economía funcione. Si yo dejo sin aceite el motor de la economía, lo más probable es que ese motor no funcione. Y si le echo muchísimo aceite, también le genero problemas a ese motor. Entonces, los técnicos lo que han buscado es unos mecanismos para decir cuál es la cantidad óptima de aceite que requiere el motor de la economía. Y hay dos criterios. Un criterio es el crecimiento de la economía, cuál es el tamaño del motor, y otro es la inflación, cómo están creciendo los precios alrededor de ese motor. Entonces, ese es un criterio muy básico de economía de pregrado que se ha usado. Si yo inyecto mucho más aceite del motor necesita, lo más probable es que eso tenga consecuencias, y tenga consecuencias inicialmente en la inflación. Entonces los precios pueden a mediano plazo subir, por un lado, y por otro lado eso tiene consecuencias en la tasa de cambio. La tasa de cambio real viene a disminuir. Estoy mencionando dos cosas muy sencillas, pero de nuevo aquí en un ejercicio simplificado, corto, para decir que lo que hagamos, cualquier cosa que se haga, va a tener consecuencias. Eso sin contar que internacionalmente van a mirar cuál es el desempeño de un país que recurre a una herramienta no convencional para financiar su gasto público. Justo en esa línea iba esta pregunta que le quiero hacer, Jorge, porque esto cómo nos pondría frente pues, al exterior, frente a la inversión extranjera, frente a los países. Nosotros tenemos créditos, tenemos una deuda externa, tenemos que entendernos con otras instituciones completamente diferentes a la colombiana. ¿Cómo nos pondría en ese escenario? Entonces vuelvo al tema. Nosotros, Colombia, está inmerso en un sistema monetario internacional, un sistema que no se creó ayer ni antier, se creó en los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Por Colombia me acuerdo que, o leí, no me acuerdo, sino fue Carlos Lleras. Carlos Lleras fue uno de los representantes de Colombia a los acuerdos de Bretton Woods, y Colombia es un firmante de los acuerdos de Bretton Woods, y allí se dijo que había unas reglas monetarias para financiar los países, unas reglas para hacer transferencias entre países. Entonces, si simplemente hacemos una emisión de dinero porque nos parece muy interesante, siendo un país que tiene una moneda que no es reserva, que no es divisa para nadie, sino para los colombianos, pues eso no resulta ser un mensaje muy acorde con esos acuerdos. Resulta, por el contrario, ser un mensaje como, bueno, se ha buscado una salida un poco fácil. Y de nuevo, para quitarnos un estigma de esas características, tendríamos que tener detalles de esas propuestas. Yo simplemente te doy el ejemplo. El Banco de Inglaterra en el 2020 emitió dinero para financiar al Tesoro británico, pero lo hizo bajo una serie de reglas. Lo dijo: primero, va a ser una sola vez; segundo, toda la deuda que se emita se va a pagar, y se va a pagar en el corto plazo; tercero, nosotros emitimos, pero el Tesoro tiene que tener un plan concreto de en qué va a gastar, cómo lo va a gastar y cómo lo va a recuperar; y cuarto, y haciendo una extrapolación aquí que no merecería ningún comentario más amplio, es
pues Inglaterra emite una moneda que es una moneda divisa, es una moneda reserva para los bancos centrales del mundo, que es la libra esterlina. Y pese a que tomó esas decisiones, también fueron objeto de polémicas, el compromiso es: vamos a resolver esto muy, muy rápido. No es que la máquina se prenda para solucionar problemas de manera indefinida. Jorge Arturo Saza, analista económico, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Muchas gracias a ti, María Paula, un gusto. Y a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros, pues bien, ahí ya tienen los argumentos de por qué esta propuesta del senador Gustavo Petro de la Colombia Humana pues ha generado tanta polémica, no solamente en el ambiente político, sino también en el académico. Ustedes, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Los invitamos a que sigan conectados con semana.com, donde los estaremos informando sobre todas las noticias del orden nacional e internacional.